Originario es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá, originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la OCE. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento, Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Qué alegría volvernos a encontrar. Un gusto realmente estar nuevamente en contacto con ustedes para compartir esta propuesta que la venimos haciendo de hace tiempo y hoy llegamos a la 7ª actividad con respecto a esto que nosotros proponemos desde el Movimiento de Transparencia Comunitaria. Bienvenidos, muy buenas tardes. Déjame de corazón abrazarte y desearte que donde quiera que estés mirándonos te encuentres muy bien junto a tu familia y tus seres queridos. En breves minutos más daremos comienzo a la mesa de diálogo denominada Mano a Mano con Alumbrera, seguimiento al cierre de mina. Pero antes, déjame contarte que este encuentro que hacemos hoy de forma virtual se realiza en el marco del Año Internacional de la Paz y la Confianza, según el calendario de las Naciones Unidas. Asimismo, esta mesa de diálogo a punto de comenzar está enmarcada dentro de los programas de diálogo y paz que promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La Fundación Ecoconciencia, junto al Movimiento de Transparencia Comunitaria y CIFAL Argentina, Centro Internacional del Sistema de Naciones Unidas, como organizadores de esta mesa de diálogo, desean agradecer muy especialmente a todos ustedes, ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de empresa alumbrera, como así también a las autoridades que han manifestado su voluntad de estar presentes, del gobierno nacional, provincial o municipal. También queremos hacerles llegar el agradecimiento a aquellos miembros del Movimiento de Transparencia Comunitaria presentes en la sala, desde Canadá, Estados Unidos, Italia, Catamarca, Neuquén, Tucumán, San Juan, Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires. Señoras y señores, llegó el momento. A continuación inicia este encuentro con la palabra del moderador, presidente de la Fundación Ecoconciencia y director ejecutivo de CIFAL Argentina, UNITAR, Organización del Sistema de Naciones Unidas. Le quiero contar a las personas que comparten por primera vez esta mesa de diálogo que recientemente fue nombrado embajador de la paz por el Círculo Universal de Embajadores de la Paz, con sede en Francia y Suiza.
Me refiero al licenciado Rodolfo Tarrobelia. Bueno, qué alegría todo este mensaje que nos da Cristian. Aparte, ese abrazo que nos damos y que nos da ganas de poder estar contigo y abrazarte, pero esta forma de comunicarnos es parte de nuestro abrazo. Hoy tenemos una mesa, una mesaza, les diría yo, como... Ay, perdón, vamos a ver qué está pasando por acá. Hola. Mirta, no, está bien, no vamos a decir mesaza. No, pareciera ser que está Mirta del otro lado y sí, correcto. No vamos a decir mesa, es una mesa grande, es una mesa espectacular, una mesa importante, pero hay algo muy particular. Hoy tenemos, han llegado a 800 personas los invitados que han recibido las bitácoras del diálogo, o sea, el documento que va registrando todo lo que va pasando en las diferentes mesas de diálogo. Hubo 800 personas que recibieron ese documento. Y junto con el documento vas a ver que recibís un mail que tiene, por un lado, los principios, que es un poco nuestros principios, son Movimiento de Transparencia Comunitaria, la Fundación Ecoconciencia, cuál es la manera en que nosotros nos entendemos que tenemos que dirigirnos, que tenemos que tener al otro, y básicamente la palabra es respeto. Luego tenemos otro documento que compartimos con ustedes, que van a ser en general las preguntas. Esta vez las preguntas fue algo que es lineal solamente, que fue una guía de preguntas, pero que no se hicieron preguntas para esta mesa de diálogo porque quiso que sea espontánea. O sea, quisimos que sea espontánea las preguntas que se van a estar haciendo después de una primera parte, que así va a ser esta mesa de diálogo, donde se va a estar mostrando cuál es la voluntad, cuál es el plan, cuál es lo que va a hacer Minera Lumbrera para hacer la revegetación de todo el espacio de mina, o por lo menos nos va a decir claramente qué es lo que está abarcando con esta revegetación que aparentemente va a durar muchos años. Vinieron una serie de especialistas, no vino el ingeniero Montaldi, que viene siempre medio solo, uno sabe que tiene atrás un equipazo, pero él en general se presenta a hablar solo. Esta vez vino con un equipo atrás que va a estar hablando en la mesa de diálogo, va a estar contestando, va a estar interpretando las imágenes que va a compartir con nosotros. Interesante esto. ¿Y en qué año estamos? ¿Cuál es el año internacional que está coronando un poco esta mesa de diálogo? Va a ser el año internacional de la confianza y la paz. El Año Internacional de la Confianza y la Paz es este año donde estamos enmarcando estas mesas de diálogo, que son mesas de diálogo con capacitación para la paz también. En esta mesa de diálogo en particular, la de este día, hoy, 13 de junio, es el Día Internacional de un vehículo que no hace emisiones de gases de efecto invernadero. De un vehículo que a su vez es un vehículo que no gasta combustible. Es un vehículo que tampoco hay que enchufarlo. Es un vehículo que mejora la salud. ¿Qué mejor vehículo que encima que uno está trasladándose va a mejorar la salud? ¿De qué se trata el Día Internacional de la bicicleta? Camino largo, no tengo prisa de llegar, porque al final mientras más me cueste, más lo voy a disfrutar. Y no le temo al
sabor amargo ni a los ratos de soledad, pues sé que gracias a los contrastes aprendemos a apreciar la vida, la vida, la vida. Hay que aprenderla a caminar, sin miedo, sin freno y sin prisa, siempre con algo para dar. Despierta con una sonrisa y ponte un rato a bailar, que si le pones amor a la vida te lo va a regresar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, y tomamos el camino largo, el camino con la bicicleta, pero un camino que tan largo no será, ¿no? Porque si hay un sueño, de dar la vuelta al mundo en bicicleta por los objetivos de desarrollo sostenible, para que te acuerdes, los objetivos de desarrollo sostenible dicen desterrar el hambre y la pobreza del mundo, combatiendo la desigualdad y la injusticia y protegiendo el planeta. ¿Cómo? En bicicleta, recorriendo cada uno de los pueblos, cada uno de las ciudades, cada uno de los países. Y este fue un sueño que dijimos, vamos a hacerlo. Comenzamos en el 2018, la pandemia nos hizo un alto, pero ¿por qué no? En el día de la bicicleta empezar a recordar lo que hicimos y ¿por qué no? Volver a hacerlo, porque los sueños se hacen realidad. Y ahora, en estos sueños que se hacen realidad, no sé si lo tenemos al ingeniero Montaldi para, por lo menos, quiero que venga a la pantalla. Ahí está el ingeniero Montaldi. ¿Cómo le va, ingeniero? Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien. Quería saber, ingeniero, ¿está preparado para subirse a una bicicleta? Sí, cómo no. Muy bien. Siempre. Muy bien. Tenemos que hacer una bicicleteada conjunta con comunidades y funcionarios de la mina y, ¿por qué no?, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ese equipazo que hoy trajo con usted, que bueno, vamos a ver. Acá hay un desafío muy grande. Aquí hoy ustedes han planteado la posibilidad de explicar a todos la revegetación del sitio. ¿Cómo estaría bien dicho? ¿Qué sería, ingeniero? ¿Revegetar el sitio? ¿Así está bien? Está perfecto, es así. Y tomamos este compromiso, digamos, de dar esta presentación para explicar a todos los que estén interesados, porque veíamos que había mucho interés en el tema. Entonces, el planteo fue así. Demos una presentación completa del trabajo que se está haciendo y en base a eso escuchemos las preguntas y las dudas que tenga la comunidad en el sistema de chat que tiene este dispositivo de Zoom y la vamos respondiendo. Vamos a responder, por supuesto, todas las que podamos en el tiempo que está establecido y las que no entren por tiempo las vamos a responder en la bitácora. O sea, todas las preguntas van a ser respondidas y las vamos a enviar posteriormente, ¿no? Bueno, nosotros hemos traído también un equipo en el panel. No quisimos vernos intimidados por el equipo que usted trajo junto a la minera. Así que le hemos pedido a la ingeniera agrónoma Paula Bazán que nos acompañe en el panel. También le hemos pedido a Javier Coronel, ¿no? Y le pedimos también al ingeniero zootecnista Juan Carrizo que esté en el panel preparados para cualquier, para la lectura sobre todo, pero a veces para la repregunta de las lecturas de las preguntas que va a estar haciendo la gente. Para ustedes que están ahí en la platea, les digo, escriban todas las preguntas que van a ir surgiendo. Ustedes van a ver que ellos van a explicar una serie de slides, como se le podría decir. En el medio de esa presentación vamos a hacer un alto para una reflexión, porque es una presentación que puede durar unos 30, 40 minutos. Vamos a hacer un alto con una pequeña reflexión y luego seguimos hasta cerrar la explicación. Posteriormente, las preguntas. Pero mientras tanto, ustedes escriban. Ahí donde dice Q&A o donde dice preguntas y respuestas, ahí ustedes están haciendo las preguntas. Algunos que no encuentren el lugar pueden hacerlo en el chat directamente. Y la gente que está en el panel va a estar leyendo esas preguntas para que
el equipo que ha traído Minera Lumbrera pueda responder a todas las inquietudes. Si les parece bien, Jorge, podemos dar lugar a comenzar y así hacemos pasar a los primeros protagonistas al panel. Sí, me parece bárbaro. Lo que me gustaría es comentar el equipazo, como dijiste vos, que me acompaña, donde lo tenemos a Gabriel López Vázquez, que es nuestro superintendente de Medio Ambiente y Cierre de Mina, que ya lo conocen, él participó de todas las mesas y es la persona que técnicamente lleva adelante todo el cierre de mina. Y nos acompañan además 3 ingenieras de la empresa Yocavil, una empresa creada en Santa María, en Catamarca, que es la empresa especialista que se dedica justamente al tema revegetación con especies nativas, que es el programa que estamos encarando y que ya lo van a ver en la presentación. Lo hemos comenzado en el año 2004, es decir que esto no es un programa que se comenzó hace poquito, hace exactamente 17 años comenzó este programa con investigadoras del Instituto Lillo de la Universidad de Tucumán y se pudo editar una guía de revegetación nativa que la vamos a mostrar ahora y le vamos a mandar ejemplares para que ustedes tengan. Y se enmarca dentro de los pilares que tenemos como cierre de mina. Tenemos varios principios rectores de cierre de mina y revegetación es transversal y toca muchos de ellos, como ser, por ejemplo, estabilidad química de los componentes, ahí entra la parte de revegetación, estabilidad física entra, recomposición de la red hidrográfica, recomposición de especies nativas. Bueno, por eso digo que es un programa súper importante, transversal, y ahora estamos encarando específicamente todo lo que es la revegetación de escombreras, de botaderos, y el dique de Colas, que también va a ser revegetado, sus más de 900 hectáreas, eso, si potencialmente el dique entra en el proyecto integrado con Agua Rica, va a ser revegetado posteriormente. Entonces, me acompaña, como dije, Gabriel López Vázquez, la ingeniera Cincia Loy, la ingeniera Fernanda Balboa y la ingeniera Ruth Noriega. Las 3 pertenecen a la empresa Yocavil, y además en el panel también tenemos a Edgar Alderete, que es nuestro biólogo de Minera Lumbrera, por si hubiera alguna pregunta, ¿no? Así que no me quiero extender más, damos paso, digamos, a la presentación, y como decía recién Rodolfo, todas las preguntas que tengan, por favor, anótenlas, no va a quedar ninguna sin responder, alguna va a ser respondida acá, en vivo, y otras en la bitácora que posteriormente le vamos a hacer llegar. Bueno, excelente. Adelante entonces, por favor, a los primeros panelistas que van a estar y a la gente y empezar a poner las primeras imágenes. Hola. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como decía Jorge, ¿no es cierto? Bueno, queremos aprovechar esta muy buena oportunidad para dar a conocer los trabajos que estamos haciendo del programa de revegetación de Alumbrera. Bueno, antes de avanzar quería presentarle un poquito más. Bueno, Jorge dijo a las personas que nos acompañan. Sí, tenemos a la ingeniera Cincia Loy, ingeniera forestal. Ella tiene, bueno, empezó trabajando en Italia, ella es de nacionalidad italiana. Pero ya mucho tiempo en Argentina, empezó a trabajar con revegetación en zonas áridas y por el mismo proyecto que trabajaba en Italia, vino a Mendoza y empezó a trabajar en el IADISA, ¿sí? Que es el Instituto de Zonas Áridas, que hace investigación. A partir de allí, bueno, ella empezó a trabajar en Ausenco Vector y fue cuando ingresaron en el año 2004 a Lumbrera a empezar los trabajos de revegetación. Así que Cincia es una de las más conocedoras y más antiguas del lugar. Ella también tuvo otras experiencias en otras empresas que ingresaron a Lumbrera, como Gesta de Ingeniería y, bueno, Yocavil, en los anteriores trabajos de Yocavil. También nos acompaña, como dijo Ruth Noriega, que es ingeniera agrónoma de la Universidad de Catamarca. ¿Sí? Ella tiene experiencia en estos trabajos de revegetación porque trabaja como secretaria de desarrollo en PACLIN y es una actividad que también está llevando a cabo en el municipio. Y también está Fernanda Balboa,
que también tiene una participación en el municipio, y bueno, ella es ingeniera en paisaje también de la Universidad de Catamarca. Bueno, como estamos alejados del tema de la pandemia, tenemos un grupo también de trabajo. Tenemos otro ingeniero que decimos nosotros como un ingeniero de backup. Cuando tenemos problemas con alguno de los profesionales, sube este ingeniero, que es un ingeniero agrónomo de Belén, de la Universidad de Catamarca también, ¿sí? Y bueno, por último, del staff nuestro ya, Edgar Alderete, ¿sí? Bueno, empezamos con la presentación, por favor. Bien, bueno, esa es la primera slide, ¿no es cierto?, donde estamos presentando el programa para esta mesa de diálogo. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver lo que es cómo estamos, ¿no es cierto? Todo el trabajo es lo que vamos a presentar ahora, todo el trabajo realizado, lo que estamos haciendo actualmente y cuál es la proyección a futuro de lo que tenemos pensado hacer. En la siguiente slide, por favor. Bueno, acá básicamente están lo que son los objetivos de Minera Lumbrera. Bueno, como sabemos, ¿no es cierto?, son los compromisos, un compromiso que tiene Minera Lumbrera de evitar la afectación de la biodiversidad, y en aquellos lugares en que se tenga que hacer ciertas actividades, bueno, es la recomposición, que sería el caso de la revegetación. En aquellos lugares que nosotros alteramos, bueno, hacer la revegetación. Bueno, Lumbrera tiene, dentro de lo que es el biodiversidad, tiene muchos trabajos, hace relevamientos desde el año, y prácticamente desde el inicio de la operación, en el año 97, se realizan trabajos, monitoreos de biodiversidad, no solo en el sitio de mina y Campo Arenal, sino también en lo que es todo el corredor del mineroducto, y en Tucumán, ¿sí?, lo que es Canal de P2 y toda la traza del mineroducto. ¿Que sigue, por favor? Bueno, como para resumir un poco, que ya lo mencionó Jorge, ¿sí?, de los primeros trabajos de investigación que tuvimos en el proyecto, que lo realizó la Universidad de Tucumán, el profesional del Instituto Miguel Lillo. Bueno, lo primero que sacamos de allí es un herbario de especies locales. Bueno, del relevamiento que se hizo en todo el sitio de mina y alrededores, se llegó a esto que es el herbario, ¿no es cierto?, que es como lo tenemos en el sitio de mina y es algo que se puede consultar. Y a partir de allí surgió lo que es la guía de vegetación nativa de Lumbrera, y de los monitoreos, de todos los monitoreos que hacemos, surgió también el libro de la guía de vertebrados. Estos libros están disponibles en el sitio de mina, se los puede bajar como un PDF, y nosotros en su momento, cuando los sacamos a los libros, los distribuimos en las diferentes universidades, tanto de Catamarca y en los colegios locales alrededor del sitio de mina. La próxima, por favor. Bueno, esta es alguna de las iniciativas relacionadas con la revegetación, ¿sí? Cuando apenas llegamos nosotros, acá tenemos lo que se llama la reforestación con algarrobos. Cuando nosotros hacemos los monitoreos de biodiversidad en los alrededores del sitio de mina, bueno, el Campo Arenal es uno de los lugares, y nosotros allí veíamos que en algún momento había indicios de que había habido campos de algarrobos, pero los que habían sido explotados, ¿sí?, por la madera, habían sido explotados. Entonces lo que nosotros hicimos fue establecer un área de 5 hectáreas para ver si podíamos hacer una revegetación del sitio. Realmente nos ganó la naturaleza, porque por algo no hay algarrobos, se reforesta naturalmente, porque es un sitio muy árido. El viento es el principal condicionante, y bueno, es un proyecto que quedó, bueno, nos dio sus resultados, por supuesto, pero bueno, no pudimos lograr lo que nosotros queríamos en su momento, que es reforestar muchas más áreas en Campo Arenal. Después, bueno, el programa que teníamos de recuperación de cardones, bueno, el cardón es una especie emblemática de lo que es la biodiversidad del sitio de mina. En aquellos lugares en que nosotros íbamos a trabajar, ya sea para la construcción de un botadero o los lugares que iba el dique de cola en su crecimiento iba ocupando, nosotros recuperábamos esos cardones que fueron en su momento plantas muy grandes, muy antiguas, que nosotros las recuperábamos y las plantábamos en sitios que sabíamos que no los íbamos a utilizar posteriormente, ¿sí? Tuvimos muy buenos resultados. Y actualmente se los puede ver, ¿no es cierto? Cada cardón trasplantado tiene su identificación,
tiene una maderita con su fecha ahí, eso se lo puede ver cuando vamos al sitio de mina. Y bueno, por último, bueno, son lo que es el proyecto de revegetación, así que tiene dos componentes muy importantes, que es el tema del estudio de la especie nativa. Tenemos un banco de germoplasma que está asociado con este punto, ¿sí? La próxima, por favor. Bueno, acá es un poco completando lo que menciona Jorge, ¿sí? Nosotros, los botaderos, lo que estamos trabajando en este momento es la revegetación de la cobertura de los botaderos. En algún momento, durante las presentaciones de cierre de mina, nosotros mencionamos que los botaderos están compuestos por material estéril, o sea, sin mineral, pero que si se lo deja a la intemperie, pueden provocar oxidación y provocar aguas ácidas que afectarían lo que es el medio, ¿sí? Entonces, después de un estudio largo, bueno, se llegó a la conclusión de que, teniendo en cuenta las características del clima de Lumbrera, la cobertura o el encapsulamiento de los botaderos era la mejor técnica para el cierre de la mina, ¿sí? La que sigue, por favor. Esto es lo que mencionábamos, ¿sí? La cobertura con material benigno, o sea, el material benigno es aquel material que no reacciona estando a la intemperie, o sea, con el agua de lluvia no reacciona. Y aquí viene la transversalidad que mencionaba Jorge de la revegetación. Una vez que los botaderos están cubiertos tanto en sus taludes como en la parte horizontal, allí es donde vamos a revegetar. Que tiene el objetivo de la revegetación es amplio, ¿sí? Pero principalmente es capturar el agua de lluvia y ayudar al proceso de evaporación, pero también tiene el objetivo de fijar la cobertura esa, ¿sí? Para evitar que posteriormente, ya sea el agua de lluvia o el viento, la erosión eólica, puedan afectar la cobertura. Bueno, para eso tenemos la revegetación. Y por supuesto la introducción, o sea, la adaptación al paisaje natural, ¿sí? La cobertura, como vemos acá en la slide, abajo a la izquierda, bueno, está hecha en un principio, lo hicimos con barrencor y un material que teníamos posteriormente lo fuimos haciendo con epidotoclorita, ¿sí? El epidotoclorita es el material mejor para la revegetación, ¿sí? Estos fueron los materiales que utilizamos. La próxima, por favor. Bueno, esto acá ya le estaré dando un poquito paso a Cinzia para que nos vaya explicando un resumen de todo lo que hicimos desde los inicios. Cinzia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien. Bajito, me parece. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Bueno, como decía Gabriel, este proyecto, el proyecto de revegetación, es un proyecto que ya se viene llevando a cabo, un programa que se viene llevando a cabo desde hace muchos años. Yo tengo la suerte, digamos, el honor de haber podido participar en este proyecto desde su comienzo, o sea, de los años 2008, 2009. Y bueno, por esta razón me gustaría un poco comentarles cuáles han sido las actividades previas a la etapa actual, digamos, todas las actividades que se realizaron para llegar hasta donde estamos en este momento. Se trató principalmente de actividades relacionadas con el estudio y la investigación, ¿sí? Que se desarrollaron en varias etapas, donde las actividades principales tienen que ver con el estudio de la vegetación nativa, entonces entender cuál era la estructura, la composición florística de la que es la vegetación natural, o sea, qué tenemos alrededor de la mina, ¿sí? Porque eso va a ser después el principal material que vamos a utilizar para la revegetación de los botaderos. Obviamente, hablando justamente de investigación, lo que se llevó a cabo fueron una serie de ensayos, de pruebas, o sea, a partir de estos estudios preliminares sobre la vegetación, se intentó a través de pequeñas pruebas ver cómo las plantas reaccionaban sobre los sustratos que se utilizan para la rehabilitación. Claramente esto fue posible también a través de la implementación y la puesta en marcha y el mantenimiento de invernaderos en el sitio minero que nos permitieron tener a disposición las plantas para realizar estas pruebas. También
se implementó un banco de germoplasma que nos dio la posibilidad, a su vez, no solo de producir plantas, sino de llevar a cabo también pruebas de siembra directa. Y las pruebas de siembra directa fueron fundamentales para definir, digamos, al final de tantos estudios, de definir la metodología más adecuada para la revegetación. Claramente a través de la comparación de los resultados que se han realizado durante todos estos años de pruebas. Entonces llegamos al 2017 teniendo un diseño final de revegetación elaborado, que es la base que nos sirve actualmente para llevar a cabo las actividades de revegetación. Ahora, actualmente nos encontramos, digamos, no sé si en la etapa final de todos estos estudios o en la etapa inicial del nuevo proyecto, digamos, que es la producción masiva de plantas. Pero si vamos adelante, vemos un poco más en detalle estas etapas que acabo de describirles. ¿Podemos pasar? Gracias. Entonces, hablando de los estudios preliminares, como le decía al comienzo, un punto fundamental, el comienzo de todo ha sido estudiar la vegetación local, o sea, qué teníamos alrededor de la mina, su composición florística, su estructura, y sobre todo lo que se hizo fue una caracterización de las semillas, o sea, comenzamos con una cosecha de una pequeña cantidad de semillas de diferentes especies, y sobre estas semillas hicimos unos estudios bien detallados en laboratorio que nos han dado la posibilidad de estudiar, por ejemplo, caracteres como porcentaje de germinación o inclusive métodos de ruptura de dormición, lo que nos permitió después definir cuáles eran las plantas que efectivamente podíamos reproducir fácilmente. ¿Podemos seguir? Y eso fue lo que hicimos. Comenzamos a producir una cierta cantidad de plantas en los invernaderos de alumbrera, y estas plantas que producimos entre 2008 y 2009 fueron las que nos sirvieron para llevar a cabo los primeros ensayos de plantación. Seguimos. Estos ensayos que tenían, digamos, un carácter experimental, que nos han permitido, digamos, de ver cuáles eran las necesidades de las plantas plantadas en estos sitios sobre el botadero, entonces sobre el barrencor y epidotoclorita, que eran todos un sustrato de lo que le habló Gabriel precedentemente. Estos ensayos nos han permitido de entender varias cosas sobre estas plantas, o sea, no solo cuáles eran las más adecuadas para ser utilizadas, sino también cuáles eran los niveles de riego más adecuados para hacerlas sobrevivir, cuál era el substrato más adecuado, cuáles eran las características físicas que las plantas tenían que presentar para poder sobrevivir sobre ese tipo de material. Me gustaría recordar que justamente por el material donde estamos revegetando, este tipo de proyecto es un proyecto bastante pionero, que tiene como una cierta unicidad en su tipología, y por eso es un proyecto muy ambicioso y muy interesante. Seguimos. Y acá tenemos un ejemplo de las plantas que se han utilizado a lo largo de todos estos años y que se seguirán utilizando. Son todas plantas presentes en la flora local. Algunos nombres así para quien conoce un poco más la flora catamarqueña, o sea, estamos trabajando con la rea sucaña, la rea jarilla, tal vez la reconocen más con este nombre. Tenemos gramíneas como el Papophorum o Sena rígida, ¿sí? Entre estas tenemos también una muy interesante, que es la Tesaria, llamada, digamos, localmente suncho. Es una de las pocas plantas que producimos a través de estacas y no por semillas, por ejemplo. ¿Podemos seguir? Bueno, acá la ven en una, digamos, más bonita, en su época de floración. Podemos seguir.
Bueno, y en estas diapositivas que siguen, queremos darle una idea de cómo ha evolucionado la vegetación. Nos referimos a las plantaciones de las pruebas que se realizaron entre noviembre de 2009 y abril del 2011, ¿sí? En este caso pueden ver, como le decía, la respuesta de las plantas a los diferentes tipos de sustrato. En el fondo de la imagen pueden ver la plantación que se estableció sobre el lepidotoclorita. Como pueden ver ya por el color, por las características, las plantas han comenzado a reproducirse de manera espontánea. ¿Sí? El lepidotoclorita es un material que contiene muchos minerales arcillosos y por ende capaz de retener más humedad que queda disponible claramente para las plantas. Y es justo en ese material que hemos observado la mejor respuesta, no solo un mejor crecimiento, sino digamos una reproducción espontánea. Entre las hileras ya llegaba un momento que entre las hileras se comenzaban a ver especies, por ejemplo, anuales o pastos, o inclusive plantas de las mismas especies que nosotros plantamos. Eso fue muy interesante. En el Barrencor, si bien hemos observado una importante sobrevivencia de las plantas, no hemos visto esta misma respuesta. ¿Sí? Las plantas han mantenido una buena sobrevivencia, pero no observamos ese cambio, o sea, no observamos la presencia de plantas que aparecían de manera espontánea. Podemos seguir viendo la evolución. Ok, en esta parte podemos ver cómo era el botadero en el 2009 antes de la plantación. ¿Sí? Esta era su condición antes de nuestra intervención. Y si seguimos, podemos ver cómo se encuentra en este momento. Esto es el resultado, o sea, lo que pueden encontrar, lo que pueden ver actualmente en el botadero, el resultado de esa plantación. Podemos seguir, vemos otras imágenes, de otros ángulos. ¿Sí? Entonces, ver esos resultados, digamos que nos han digamos, hecho pensar que sí, que efectivamente es posible llevar a cabo este tipo de trabajo. Pero como le explicaba antes, y un poco se lo explico también porque una de las preguntas que siempre recibimos cuando hablamos de metodología de plantación es ¿por qué no se usan semillas? ¿Sí? ¿Por qué no se lleva a cabo este trabajo a través de la siembra directa? En realidad, en las zonas áridas, la siembra directa no es aconsejable, sobre todo por el tema del agua, de la humedad. Las semillas para germinar necesitan mucha humedad, que no hay en las zonas áridas. Pero, sin embargo, lo que quisimos hacer fue hacer ensayos con semillas para poder demostrar esto a través de números, ¿sí? Entonces, a través de datos un poco más concretos y contundentes. Y efectivamente llevamos a cabo durante el año 2016-2017 una prueba de siembra directa, donde lo que se probó fue sembrar con una mezcla de semillas, entonces semillas de varias especies en parcelas, y después sobre estas parcelas sembradas se aplicaban diferentes tratamientos. Ojo, también se aplicaban diferentes dosis de semillas, ¿sí? Diferentes cantidades. Y seguimos con la diapositiva. Acá ven algunas imágenes de cómo se llevó a cabo este ensayo, y que fue entre todo un ensayo bastante difícil de llevar a cabo porque se trataba de contar sobre la parcela una por una la semilla que iba creciendo. Entonces, al comienzo claramente veíamos cierta respuesta, o sea, veíamos cierta germinación, pero después analizando todos los datos, todo en su conjunto, nos dimos cuenta que los mejores resultados los teníamos, por ejemplo, cuando habíamos tirado muchísimas semillas, ¿sí? O cuando habíamos regado muchísimo. Entonces, si esos datos
lo teníamos que pasar claramente a una escala mayor, se generaban dos problemas enormes. Por un lado, veíamos que el proyecto no podía ser sustentable desde el punto de vista económico bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque si el buen resultado lo tengo para una dosis muy alta de semilla, quiere decir que tengo que tener cientos de personas en campo cosechando esa semilla, después tratándola, dándole los tratamientos necesarios para romper la dormición. Quiere decir que tengo que tirar millones de litros de agua encima de las áreas sembradas para poder obtener ese resultado. Y sobre todo tenía otro problema, el problema ecológico, porque para obtener todas las semillas que yo necesitaba para poder revegetar el dique de colas y el botadero, iba a despojar por completo los alrededores de la mina de la semilla que necesita para su recuperación, digamos, normal, natural. Entonces iba a ser un daño colateral en el intento de arreglar otro problema. Entonces, por esta razón, se descartó por completo la siembra directa, que al principio puede engañar, puede parecer más fácil, pero no lo es. Seguimos. Otro tema era que en esas mismas parcelas donde había germinado, donde se había observado germinación, a lo largo del tiempo, una vez que se interrumpían los riegos, hemos tenido hasta un 95% de mortandad de las plantas. Entonces, esas plantitas que comenzaban a aparecer, con el tiempo iban mermando hasta casi desaparecer. ¿Sí? Seguimos. Entonces, al final, digamos que la toma de decisiones, claro, porque se eligió la plantación en lugar de la siembra. ¿Sí? Lo que sí que ha sido muy interesante fue claramente la realización de un banco de germoplasma que actualmente está conservado en el sitio, en la lumbrera, que consistió prácticamente en la cosecha de semilla, en su almacenamiento, en su limpieza, almacenamiento, y que actualmente está siendo monitoreado por el personal en campo. O sea, monitoreado, ¿qué quiere decir? Que se hace un control constante, por ejemplo, de las temperaturas de las heladeras para que esta semilla sea conservada constantemente en temperaturas inferiores a los 5 grados. Se realizan también controles sobre la semilla. Después le vamos a contar un poco más en detalle después, para verificar que sus características y en especial su poder germinativo sea conservado, digamos. Y seguimos. Bueno, de todas estas semillas contamos con registros, con un inventario que vamos actualizando cada vez que las semillas vienen utilizadas, por ejemplo, como en este momento, que están siendo utilizadas para producir plantas. Y en definitiva, podemos decirle que tenemos más de 130 kilos de semillas guardadas de las varias especies de plantas que serán utilizadas y también de alguna especie más que hemos cosechado en su momento por las dudas. Podemos seguir. Una de las actividades muy importantes relativas al banco de germoplasma, que se lo comenté al principio, ha sido caracterizar todos los stocks de semillas. Claramente hemos trabajado sobre muestras, ¿sí?, de semillas, y todos esos estudios nos han llevado a definir, o mejor, no a definir, usamos otra palabra, a estimar, ¿sí?, cuál es el número de semillas que tenemos potencialmente a disposición para producir plantas, ¿sí? Este número, digamos, nos deja tranquilos, por lo menos hasta los próximos 2 años, porque estamos convencidos de tener todas las semillas necesarias para producir todas las plantas que necesitamos para la revegetación de botaderos. ¿Sí? Y, por ejemplo, por estos 2 años no consideramos realizar otras cosechas. ¿Podemos seguir? Aquí ven una imagen de las heladeras, de
de la manera en la que están conservadas. Las semillas están conservadas en tarros de plástico, guardadas, digamos, protegidas de la luz y de la humedad, y claramente a temperaturas inferiores a los 5 grados. Y bueno, y finalmente llegamos al diseño final, o sea, acá es un resumen de lo que va a ser el trabajo de revegetación que se llevará a cabo en los botaderos. Entonces ya hemos hablado de las plantas que serán utilizadas, hemos dicho son todas plantas nativas, plantas que se pueden encontrar alrededor de la mina. Con se llevará a cabo una plantación con una densidad de 2.500 plantas por hectárea, siguiendo un marco de plantación de 2 por 2, ¿sí? Entonces una planta cada 2 metros. Digamos que la idea, o sea, es la de alcanzar la densidad de las especies leñosas que se encuentran naturalmente, ¿sí? No estamos realizando una reconstrucción tal cual del ambiente, ¿sí? Este tipo de restauración se llama restauración por transformación, ¿sí? Así como la define la Sociedad para la Restauración Ecológica. Tiene en cuenta el hecho que el paisaje, así como estaba anteriormente, ha sido modificado completamente. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer, lo que vamos a hacer en realidad, es construir un nuevo ecosistema o dar un impulso para la reconstrucción de un nuevo ecosistema que mantenga caracteres comunes con el ecosistema que se encuentra alrededor, el ecosistema que existía antes, ¿sí? Claramente, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es que este modelo que vamos a utilizar tiene en cuenta, digamos, tanto la necesidad de respetar ciertos criterios ecológicos, por un lado, y también encontrar, digamos, la mejor opción desde el punto de vista económico y un buen compromiso entre costos y beneficios en el mediano plazo, ¿sí? Ok, acá siempre relativamente al diseño final, como le decía, en el caso del dique de Colas, por el hecho de contar con una superficie más homogénea, contar con un material más homogéneo, el ordenamiento será en plantación de hilera con un arreglo cuadrado, etcétera. Hemos dicho 2 por 2. En el caso del botadero vamos a tener un pequeño problema, no sé si un problema, sino vamos a tener que adaptar la plantación debido al hecho que existen sectores donde los materiales son más gruesos, ¿sí? Entonces donde va a ser difícil plantar o hacer un surco o hacer un pozo. Entonces en el caso de los botaderos serán importantes recorridas previas en estas superficies para identificar todos los sectores donde el material se presenta con características más finos, materiales más finos, entonces, digamos, más amigables con el desarrollo de la raíz de la planta. Entonces, digamos. Y bueno, y vemos cuáles son las perspectivas a futuro. Seguimos. Bueno, en esta tabla sí le presentamos lo que es un pequeño cronograma, un cronograma que llamaremos orientativo, porque claramente puede sufrir cierta variabilidad en función de la que es la programación de mina en general. Entonces, pueden ver cómo hemos organizado y cómo tenemos pensado hasta el momento llevar a cabo la revegetación. Entonces, tenemos previsto ahora para fin de año unas primeras 6 hectáreas que nos servirán para poner a punto un poco la técnica, comenzar a ajustar algunas cuestiones en campo, y después seguiremos con casi 40 hectáreas el año que viene en la parte de botaderos que le pertenece abajo del Durazno. Y ya comenzar del 2023 nos vamos a dedicar a la revegetación de los botaderos de Minera Lumbrera. Como pueden ver, en cada columna vamos a ver por cada año el número de plantas que vamos a necesitar, ¿sí?
Estas plantas ya están siendo producidas, ya comenzó la producción de estas plantas. Y bueno, entonces estas son las plantas que vamos a necesitar y según unos ciertos cálculos, acá tenemos la definición de las plantas que tendremos que producir cada año de ahora hasta el 2025. Entonces, como pueden ver, vamos a necesitar un total de 130.000 plantas para poder revegetar todos los botaderos, toda la superficie de botaderos. Claramente, ojo, a estas plantas, a este número hay que agregarle un cierto porcentaje más que tiene que ver con la mortandad natural que se puede generar en los invernáculos o en la etapa de rusticación. Entonces, este número, si lo extendemos a la producción, va a ser un poquito más grande. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Creo que estás terminando la parte tuya de la presentación. Quedamos ahí con una cifra enorme, que son 630.000 plantas, y vos agregaste que va a ser un poquito más grande. O sea que puede llegar a cerca del 1.000.000 en algún momento, dependiendo un poco de los resultados. No sé si cerca del 1.000.000, no, probablemente no. Yo espero menos. Si trabajamos bien, no hace falta llegar a 1.000.000. Bueno, creo que quiero recordarle a todos que hemos escuchado una primera parte, ahora viene otra parte de la presentación, pero que están en preguntas y respuestas. Hagan las preguntas ahora. Ahora vayan haciendo ya las preguntas. Anótense, pero ya escriban las preguntas. También pueden usar el chat si no encuentran el Q&A, y pueden estar preguntando para que luego la gente del panel del Movimiento de Transparencia Comunitaria pueda leerlas hacia ustedes. Asimismo, me están mandando la gente del MTC, del Movimiento de Transparencia Comunitaria, preguntas que vamos a tratar de dejarlas propias para que sean contestadas en la bitácora, pero si llegamos también van a ser contestadas. Y estas reflexiones que estamos viendo tan racionales, tan claras en algún aspecto, que aunque despiertan un montón de preguntas, estamos hablando desde la razón. Pero cuando nosotros buscamos la verdad, cuando buscar la verdad también tiene que ver con buscar cómo funciona nuestro cerebro. Cuando buscamos la paz, también tiene que ser cómo funciona nuestro cerebro. Y cuando digo nuestro, es tu cerebro, mi cerebro, el cerebro de tus hijos, de tus hermanos, de tu gente, de tus amigos, y el cerebro del ingeniero también. Porque los ingenieros no solamente son racionales, también son emocionales. Y vamos a ver ahora, lo vamos a ver a Facundo Manes, qué nos dice al respecto en una de sus charlas. Nosotros muchas veces decidimos, cuando yo les contaba que la ciencia o la neurociencia también está discutiendo lo que la filosofía discutía y discute, si existe el libre albedrío, nosotros hicimos un experimento con Agustín Ibáñez y el resto de los investigadores de INECO y Favaloro. Fuimos a Chile, donde también trabajamos, y en Chile hay un conflicto étnico entre mapuches, chilenos y chilenos no mapuches. Pusimos electrodos en la cabeza de ambos grupos étnicos y le mostrábamos fotos de mapuches chilenos y de chilenos no mapuches a ambos grupos. En menos de 120 milisegundos, en menos de un parpadeo, el cerebro se daba cuenta si el de la foto pertenecía a su etnia, a su grupo social, a su tribu, y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no pertenecía, con algo negativo, odio y guerra. Todo esto antes que la persona sea consciente. El cerebro detectaba esto y lo asociaba con algo positivo, una valencia positiva o negativo, antes que la persona sea consciente. Así que los prejuicios muchas veces están en forma no consciente en nuestro cerebro y tenemos que entender cómo funciona para erradicarlos. Y también tenemos que entender esto que yo comentaba antes de cómo decidimos. Nosotros desde que somos chicos vamos generando en un mundo ambiguo donde no podemos ser racionales porque no tenemos recursos cognitivos,
ilimitados para ser racionales. Ser racional, lógico, deliberado requiere recursos cognitivos. Entonces vamos desarrollando esquemas mentales, sesgos, para ver un mundo ambiguo. Y como somos tribales, en la evolución muchas veces lo que hicieron nuestros antepasados es proteger a su familia, a su tribu y desconfiar de otras tribus. Pero ahora vivimos en un mundo multicultural, cosmopolita, pero tenemos el mismo cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Al distinto lo miramos inconscientemente, incluso muchas veces con cierto prejuicio. Entonces, primero hay que entender que hay prejuicios que son no conscientes, que son procesados por el cerebro antes que la persona sea consciente, y que la evidencia no cambia lo que pensamos. Porque si yo pienso algo, tengo una creencia, y vos me das información, me das evidencia de que mi creencia es equivocada, yo te voy a cuestionar o me voy a defender porque vos estás en el fondo criticando mi identidad. No importa tanto la verdad, me estás criticando mi identidad, mis creencias. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, un aspecto es la empatía. La empatía para mí es una palabra clave para el futuro de la humanidad, de la sociedad. Es imaginar, repito, lo que piensa el otro y sentir lo que siente el otro. Hay que ponerse en el lugar del otro. Lo que necesitamos es un sueño. Esto se puede replicar en otros países o en la sociedad. Necesitamos proyectos superadores, inspiradores y empatía. Empatía es una palabra clave para superar el prejuicio. Bueno, y a pesar de lo que nos dice Facundo Manes, nosotros vamos a insistir en escuchar razones, porque como seres racionales, el hombre es el Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre que piensa, el hombre que reflexiona sobre sí mismo, y creemos que la vida que vale la pena ser vivida es la vida reflexionada. Por lo tanto, es el cuestionamiento permanente. Y generar empatía es la posibilidad de empezar a entendernos y a entender que esa creencia del otro es la que le impide a veces comunicarse, es la que le impide llegar a entender nuestro código y la que lo hace defenderse instintivamente. Hasta poder salir de ese primer paso del instinto es un trabajo arduo, pero un trabajo que vale la pena hacerse. Adelante, sigamos, por favor. No te escuchamos, Gabriel. Parece que no te hemos dado volumen. No, ahí estoy. Ahora sí. Estaba en mute. Bueno, esto es simplemente para mostrar en las slides la superficie que tenemos que revegetar. ¿Sí? En el caso de los botaderos de Minera Lumbrera, son más de 200 hectáreas. Como lo dije, no sé si lo dijimos, pero tenemos que revegetar solamente, vamos a revegetar las superficies planas. Tuvimos los taludes de los botaderos, es complicado, trabajamos bastante. Chincha fue una de las que trabajó mucho también lo que es la revegetación de los taludes de botaderos, pero es complejo. Entonces a lo que apostamos es a trabajar revegetando en la cercanía, en la cresta de los botaderos, y que se produzca una revegetación natural por colonización, ¿sí? Y lo que estamos viendo, lo que fueron últimamente al sitio de minas, pueden ver que en aquellos lugares donde tenemos que ya están rehabilitados los taludes con material benigno, y se está produciendo una revegetación natural en estos taludes. La que sigue, por favor. Bueno, y este es los botaderos de Bajo Durazno. Son tres botaderos, ¿no es cierto? El sur, el botadero de fase 1, después tenemos fase 2 y 3 enfrente. También acá se va a revegetar todo lo que es superficie plana, que es el color verde claro, ¿sí? Son 49 hectáreas, y estas son las primeras que vamos a empezar acá en el botadero de fase 1, en el sur. Ya tenemos preparada la superficie para el trabajo que dijo Chincha, que son de 6 hectáreas. También es un número importante que no lo dijo Chincha, que le robo la primicia, que actualmente nosotros empezamos a trabajar con el proyecto en octubre de 2020, ¿sí?
bueno, con todos los cortes de pandemia, todo lo que tuvimos, y llevamos producido aproximadamente 70.000 plantines, ¿sí? O sea que es un número muy importante. Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora vamos a ver, bueno, qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Esto es lo que empezamos, como les decía, ¿no es cierto? La fecha de inicio del proyecto fue en octubre 2020. Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, estos trabajos, los trabajos de la primera etapa de revegetación, bueno, fueron licitados. Invitamos a 5 empresas contratistas, todas de Catamarca. Bueno, fue un trabajo bastante difícil hacer la elección. Y bueno, Yocabil fue la empresa que ganó esta licitación. Como le digo, es un contrato por 2 años. La revegetación probablemente sean 5 o 6 años, así que a fin del próximo año se deberá realizar una nueva licitación o una continuación del contrato, ¿sí? Eso lo tenemos que definir. Y bueno, ya Jorge explicó bien lo que es la empresa Yocabil, una empresa que nació a partir del programa que tenía Minera Lumbrera, que es el desarrollo de proveedores. Empezó hace bastante tiempo ya, como yo creo que tienen 7, 8 años ya trabajando en la lumbrera. Además de trabajar en revegetación, trabajó en otras actividades dentro del proyecto minero. Y lo más importante de todo es que emplea mano de obra local, mucha gente de Santa María, de los alrededores de Mina, Nacimiento, Golfín, para todo este trabajo. Otro punto importante también en este momento, como mencionamos, tenemos un grupo de viveristas, un grupo de profesionales, estamos alrededor de 10 personas en este momento, que es el grupo de trabajo. Y cuando empecemos la revegetación masiva, ahora estamos en la etapa de lo que es la producción de plantines y la organización de todo lo que es la infraestructura. Cuando empecemos la revegetación masiva es muy probable que este equipo de 10 personas se puede llegar hasta triplicar, ¿sí? Así que, y por supuesto, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando ya con las bases de datos nuestras para que, bueno, tratar de que sea siempre con personas de los alrededores, de las comunidades vecinas. Bueno, dicho esto, le doy paso a Ruth, que nos va a explicar un poquito cómo estamos, los trabajos que estamos haciendo ahora. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfecto. Bueno, como dijo Gabriel, este proyecto empezó en octubre del año pasado, del 2020, y está previsto una producción masiva de plantines de vegetación nativa, que estamos pensando que son 6 hectáreas, con un marco de plantación de 2x2, que arroja alrededor de 2.500 plantas por hectárea, o sea, 15.000 plantas. La que sigue, por favor. Bueno, la actividad principal que nosotros desarrollamos en octubre, que abarcó octubre y noviembre, fue los análisis de poder germinativo, que esto principalmente fue para verificar las condiciones que tenían las semillas, las que se encuentran en el banco de germoplasma. Bueno, como saben, el análisis de poder germinativo no es más que realizar el tratamiento a diferentes, si necesita la semilla, le realizamos un tratamiento previo y poder ponerlas en condiciones óptimas para la germinación, que son temperatura y humedad. Estos resultados fueron muy importantes porque nos arrojaron 2 cosas principales. Una, la cantidad de semillas que teníamos o que están viables, que son la cantidad de semillas que necesitamos para poder cubrir los 2 años de revegetación. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Cercidium, que es una de las especies nativas con las que trabajamos, nosotros, este estudio arrojó que tenemos una cantidad solamente del 2017. Cabe aclarar que hay cosechas 2016, 2017, pero solo voy a nombrar las del 2017, que son 646.222 semillas, o sea, que si el total de semillas que necesitamos para toda la revegetación son de 630.000, solo con Cercidium podemos cubrir el total de semillas necesarias para los 2 años. Obviamente que la revegetación se hace con otras especies. Como dijo también Cinzia,
nosotros hacemos un control del banco de germoplasma todos los días de la temperatura y de las cualidades de la heladera para tener las mejores condiciones óptimas para la conservación, que son menos de 5 grados. Y también este estudio arrojó lo otro segundo importante, que es que no necesitamos realizar cosechas durante los 2 años que dura el periodo de revegetación de botaderos. Perfecto. Gracias, Ruth. La próxima, bueno, la tenemos a Fernanda. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Continuando con lo que dijo Ruth, en paralelo a lo que fue los estudios de poder germinativo, en octubre se iniciaron con todo lo que eran las tareas estructurales, que era reacondicionar los viveros, cambiarle los plásticos, nivelaciones del suelo, que iban a ser a donde se van a alojar los plantines. La otra, la siguiente. A estos plantines había que generarles un sustrato que iba a ser a donde se iba a sentar la semilla para germinarla. Este sustrato se compone de 8 partes de material aluvial y una parte de guano. El guano fue obtenido porque gente tenía cabras cerca y se tuvo ahí al guano. Y a estos cordones se les hace un proceso a diario de riego y de mezclado, y luego se va llenando las macetas. Las macetas que vamos llenando anualmente son más de 70.000 macetas, y una vez que ya están llenas se hace la siembra. Hay semillas que hay que hacer el tratamiento previo, que es un escarificado, que es para romper el tegumento. Usamos 2 tipos de escarificación, la mecánica y por lavado. La mecánica, usamos la escarificación mecánica, estamos haciendo las semillas del cercidium, que es la brea, y en la de la cena rígida, que es la retama, que es una escarificación de raspado del tegumento en hojas de lija. Y luego en las larreas, que son las jarillas, se hace una escarificación mediante lavado de 24 horas, que es para hidratar y para activarlo al embrión. Una vez que estas semillas son las que le hace el escarificado, luego tenemos las otras semillas de las otras especies, que se hace la siembra, se las asienta en el sustrato en el que preparamos antes y se las lleva al vivero. En el vivero se les manejan todas las condiciones necesarias para que la semilla germine. Se hace controles diarios de temperatura, de humedad, y bueno, el riego es relativo a la época del año. Cuando hace más calor a veces se le hacen hasta 3 riegos diarios, actualmente está más frío, se le hace un riego diario, y pasado entre 60 y 100 días, que es lo que tarda según la especie en obtener las condiciones fisiológicas mejores, se las lleva a lo que es la otra zona, que es el justificador, en donde se asientan los plantines, se trasladan los plantines y se les empieza a hacer distinto, se cambia el riego, porque en la etapa de fructificación lo que se hace con el plantín ya germinado es que vaya adaptándose a las condiciones climáticas que va a tener en el campo. Actualmente en fructificación tenemos más de 25.000 plantines, que los empezamos a sacar en el mes de febrero más o menos, y bueno, por suerte no existe mortandad alta, se están adaptando bastante bien, y luego seguimos, es un ciclo, se los siembra, se los mantiene, se los saca, se los fructifica, y estos son los plantines que luego van a salir al campo para la revegetación de los botaderos. ¿La que sigue? Gracias, Fer. Ahí lo vemos con Cinzia, los números que estamos teniendo. ¿Estás en mute, Cinzia? Perdón. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí.
Sí, esto es, digamos, la última planilla donde tenemos registradas las producciones, actualizado, digamos, con el último informe semanal. Fer, corregime si me equivoco, pero tendrían que ser esos los datos actualizados. Como pueden ver, a mí me gustaría aclarar algunas cuestiones, ¿sí? En estas primeras columnas, donde ven macetas sembradas, así como los trasplantes o las resiembras, ¿sí? La podemos definir como datos que nos dan una idea del desempeño, ¿sí? Del personal en campo. Nos están diciendo mes por mes cuántas macetas han llenado y sembrado o cuántos trasplantes han realizado. Para trasplantes, quiero aclarar que a veces en las macetas se ponen más de una semilla, se ponen 2, 3 y a veces salen todas, o sea, germinan todas las semillas, entonces es necesario trasplantar los plantines que van surgiendo a otras macetas. Entonces, esas columnas sí nos indican el desempeño de nuestros operadores en términos de trabajo que están llevando a cabo. Mientras en esta última columna ya tenemos una idea más real de cuánto se ha producido, o sea, ya tenemos plantas bien formadas y que están en la etapa de rustificación. Entonces, sobre esta todavía, digamos, las plantas que se encuentran en los invernaderos todavía son plantas que se están desarrollando, que todavía no han completado, digamos, su crecimiento para que vengan, para que dejen, digamos, el invernáculo, ¿sí? Eso es las cantidades que tenemos actualmente y lo que hemos hecho por lo menos desde el mes de octubre. Considerando todo lo que las chicas le contaron, o sea, todo lo que Ruth y Fernanda le han contado, porque no es solo llenar macetas y sembrar. El trabajo que hace nuestro equipo de campo es un trabajo mucho más complejo y con muchas tareas que tienen que desarrollar en el día al día. Entonces, digamos, la parte de producción de plantas es solo una parte importante, pero solo una parte. Quiero aclarar eso, que nuestro equipo en campo tiene muchísimas tareas que está llevando a cabo de una manera optimal. Bien, creo que, a ver, la próxima, creo que la última ya. Sí, es la última. A mí me gustaría que, Jorge, no sé si vos querés contar un poquito el tema de lo que estábamos viendo con comunidades, por el tema de hacer capacitaciones en las comunidades sobre este tema de revegetación. Sí, discúlpame, Gabriel, estaba en mute. Efectivamente, como una iniciativa del Ministerio de Minería, surgió realizar pasantías en la mina con respecto a este tema, sobre todo, digamos, revegetación de especies nativas, tratamiento con especies nativas. Entonces, a través del Ministerio de Minería y de la Escuela Agrotécnica de Huaco, estamos tratando de poder tener chicos de la agrotécnica que vengan a la mina y participen de este proyecto, y también que las profesionales, que bueno, ustedes han escuchado, digamos, con tanta atención, puedan acercarse hasta la escuela y dar charlas, con lo cual la verdad que este proyecto va a tener una externalidad muy interesante, que es justamente la de poder capacitar a los chicos, ya sea en la mina, digamos, con las tareas que estamos llevando a cabo, y también con capacitaciones de las profesionales en la propia escuela. Esto se está por implementar. Tenemos que superar los desafíos que nos impone la pandemia, con las burbujas, los PCR, todo lo que ustedes se imaginan que está pasando, pero confiamos que en el segundo semestre vamos a poder ya comenzar con este proceso. Bien. ¿Podemos dar cámara, por favor? Bueno, Jorge, entonces medianamente podemos decir ya que tenemos un pantallazo general de todo lo que es revegetación, porque la verdad que fue muy, muy profundo el acercamiento al proyecto de revegetación, y creo que nos están lloviendo preguntas y queríamos saber si estamos ya en condiciones de empezar a hacer las preguntas. Sí, adelante. En este caso, cuando lean la pregunta, Gabriel
dirige, digamos, quién la puede responder. Así que adelante, comencemos nomás y ojalá podamos responder la mayoría. Vamos a hacer lo siguiente, les pido a todos que hagan las preguntas que estén todavía quedando en el tintero. Está la ingeniera Antonella Velasco, actual directora de la Dirección de Gestión Ambiental Minera del Ministerio de Minería de Catamarca. Si la podemos traer también hacia el panel, por las dudas que haya alguna respuesta que dar desde el gobierno. En principio posiblemente no, pero por ahí exista alguna respuesta. Y mientras estamos haciendo estas últimas preguntas que están ustedes escribiendo, más le estamos trayendo al panel a la ingeniera Velasco, les pediría por favor si podemos pasar un pequeño video que nos hicieron realmente en homenaje el grupo de teatro de la Fundación Ecoconciencia ahí en Andalgalá, homenajeando a los íconos de la paz y a todos aquellos que nosotros tenemos como gigantografías dentro de la sede de la Fundación Ecoconciencia allí, ¿no? Vamos a ver entonces un pequeño homenaje, simplemente porque saben que este espacio también es de capacitación por la paz. Este espacio también es un espacio de reflexión, de cómo recibimos el mensaje del otro y que cómo podemos recibir a alguien que pueda ser muy diferente, muy distinto, cómo recibir al distinto también. Hola a todos, mi nombre es Hernán, soy integrante de la Fundación Ecoconciencia. Hoy nos están acompañando los chicos del taller de teatro, quienes estarán comentando acerca de los nobles de la paz. En este caso, estaremos hablando de Nelson Mandela, quien ganó dicho premio en 1993. Activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid. El apartheid era un conjunto de leyes que discriminaron a los negros e indios de Sudáfrica y otorgaron privilegios a la minoría de la población blanca durante más de 50 años y que tras una larga lucha y 27 años de cárcel presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Nelson Mandela ha marcado el presente siglo con su impronta. Es más, le ha dado un sentido, humano pero nunca demasiado. Obsesionado por el respeto del derecho y de la justicia, ha logrado ser a la vez un individuo singular y único, y el símbolo de un pueblo que se reconoció en él antes de elegirlo por la vía democrática de las urnas. En la tierra africana y más allá, la memoria de los que sufren y de aquellos en cuya voz resuena el eco de una herida que no cicatriza, la de los olvidados en la fosa común de las masacres ordinarias o asfixiados en una bolsa de yute arrojado desde un tren. Nelson Mandela es el ejemplo de una voluntad que ante nada se doblega, de una pasión que nada desanima. La cárcel, la humillación, la mezquindad y las intrigas no lograron quebrantar la certeza que lo animaba. Solo la lucha puede conducir a la libertad. Pero no a cualquier forma de libertad, no hacia esas libertades ilusorias hechas para aparentar, para cautivar como un engañoso artificio. La libertad es para él un valor no negociable, inseparable de la dignidad, y que implica una pesada responsabilidad. Significa para el pueblo africano la plena realización en su tierra. Nelson Mandela es una figura histórica que nos intimida. Está tan profundamente identificado con su pueblo que todo lo que le atañe, victorias, honores, satisfacciones, retorna a su pueblo como su destinatario natural. A esos rostros que se quiso esclavizar, a esas manos que se intentó atar con los grilletes del infortunio, a esos cuerpos anónimos que recorren las calles de los barrios pobres en busca de trabajo y dignidad. Rara vez un hombre de Estado ha sido, como él, un hombre de su pueblo, es decir, su emanación y su símbolo. Por ello, Nelson Mandela es uno de los gigantes de este siglo. Probablemente, esta imagen no sería de su gusto, pero tiene la ventaja de no ser exagerada. Bueno, pero muchísimas gracias al taller de teatro y a estos chicos que han querido dar este homenaje a Nelson Mandela, Madiba, como le decíamos a aquellos que lo amamos en vida y que nos ha dejado ese legado, ¿no? que siempre dice: yo soy
el capitán de mi alma, el amo de mi destino. Bien, vayamos ahora a las preguntas. Les pido a la ingeniera agrónoma Paula Bazán, que está por ahí en el panel, y si puede empezar a leernos alguna de las preguntas. Y les pido también al público que hay algunos que levantan la mano, por favor, escriban las preguntas, porque si hoy nos ponemos todos a hacer preguntas en forma verbal, quizás no hagamos honor a la mayor cantidad de respuestas. Y también sepan que aunque no alcance el tiempo, la pregunta luego es contestada y va a figurar en la bitácora del diálogo que ustedes tienen que haber recibido y que van a estar recibiendo. Hubo más de 800 bitácoras del diálogo con toda la historia de los diálogos realizados hasta ahora en forma virtual que ya fueron repartidas. Adelante, está por ahí, la podemos poner. Aquí estamos. ¿Cómo anda, Paula? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, escuchamos bien. Bueno, a los expositores muchas gracias por la explicación y a la gente que está participando también. Leo una pregunta. Jorge Mario Vejero pregunta: ¿con qué agua se regarán todas esas hectáreas y si se asegura en el tiempo que esas plantas no les falten los riegos? Bueno, esa la respondo parcialmente yo. Bueno, el agua de riego de las plantitas que viene de Campo Arenal, ¿sí? Nosotros todavía está funcionando lo que es el dique de agua fresca. Entonces el agua de Campo Arenal viene, la almacenamos en ese lugar y se riega con eso. Ya con el tema de cuánto riego, todo eso, es como les comentaba Cinzia. Ahora estamos con 6 hectáreas para revegetar este año y con eso vamos a determinar el sistema de riego que vamos a utilizar. En principio habíamos pensado en poner tanque con agua y con una bomba y distribuirlo por medio de mangueras. Lo que me puede ayudar Cinzia es en el tema de la cantidad de riegos, porque no son muchos los riegos. Yo sé que necesitamos para el inicio, cuando se realiza la plantación, y después tiene menos riegos asociados. Claro, de hecho las plantaciones están previstas para ser realizadas entre el mes de octubre y el mes de diciembre. Esto nos permitiría comenzar con un riego inicial para las plantas y tener a lo sumo otro riego más artificial y enganchar de esa forma la época de la lluvia, que nos ayudaría muchísimo, o sea, que permitiría a la planta, porque eso surge de algo que se observó en campo, o sea, no es una teoría, lo observamos bien en campo lo que pasaba, o sea, que las plantas que fueron plantadas, por ejemplo, al principio, en primavera o al principio del verano, ¿sí? Cuando recibían el agua de lluvia se observaba un crecimiento, digamos que era bastante notorio, ¿sí? Entonces, por esta razón, la época de siembra, de plantación, perdón, la queremos hacer coincidir justamente con el octubre-noviembre, para que los riegos de nuestra parte no tengan que ser muchos. Entonces, hacer que el agua de lluvia, o sea, de la época de lluvia, permite a la planta de desarrollarse más, entonces de resistir mejor al sucesivo otoño y invierno. Por supuesto, y eso lo aclaro, están previstos sucesivamente a la plantación monitoreos, por eso va a estar nuestro personal en campo, no solo, o sea, los profesionales en campo que estarán monitoreando, recorriendo las áreas revegetadas, pero no solo, que queremos implementar también el utilizo de drones para poder ver la vegetación desde arriba y si es necesario intervenir con riegos adicionales donde haga falta, o si hace falta, porque sabemos que el clima no siempre es una garantía, o sea, si bien sabemos que llueve en la época de enero, febrero, marzo, no siempre todos los años pasa. Así que sí, están previstos riegos adicionales. Le quería aclarar, en función de lo que está diciendo la ingeniera forestal, que los drones no solo es un elemento sumamente útil para lo que ella está comentando, sino para también hacer los monitoreos.
O sea, si bien ustedes recibieron junto con la bitácora 2 anexos más que tienen que ver con los protocolos por el tema del COVID y la manera en que se pueden hacer ahora los monitoreos, elementos auxiliares como un dron nos puede permitir ser mucho más exhaustivos y precisos para un monitoreo en estos casos. Así que muchas gracias. Te pido, por favor, que si podés, Paula, pasar a una segunda pregunta. Bien, acá Belén Rojas pregunta, primero felicita al equipo y luego pregunta si se podría hacer visitas de monitoreo comunitario participativo semestral para conocer los avances del proyecto. Sí, por supuesto. Bueno, Jorge, que está en el área de relaciones comunitarias, nos puede contestar ahí y ayudarnos. Sí, claro, no hay ningún problema, incluso lo estamos programando con Rodolfo a través de la Fundación para poder hacer los monitoreos comunitarios, y en esos monitoreos comunitarios sería muy bueno para que visiten todo lo que se está haciendo en vivero y en las áreas que se van a revegetar hasta fin de año. Por eso le pasamos también a Rodolfo y a la Fundación los protocolos de COVID que se están aplicando. Quizás en este momento, que estamos en un momento bastante álgido en las provincias del norte, sobre todo en Catamarca y en Tucumán, debamos esperar un poquito. Ahí los protocolos están muy estrictos, es decir, estamos haciendo turnos de 21 días, con burbujas establecidas, con PCR negativo, con que nadie puede entrar en el medio de la burbuja, para, bueno, cuidar un poco la salud de todos, ¿no? Y la salud, por supuesto, de las familias cuando el personal vuelve. Pero sin duda que es una actividad que vamos a realizar y nos encantaría poder recibirlos. Lo vamos a hacer, y queda el compromiso acá para que en cuanto esta situación mejore lo podamos organizar. Gracias, ingeniero. Vamos a rotar los panelistas. Le podemos pedir al ingeniero Juan Carrizo si puede hacer alguna de las preguntas que están planteadas en el panel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodolfo. Un saludo para todos los panelistas y para todos los presentes. Como geotecnista, esta pregunta del ingeniero Franco Villagra de Belén creo que nos vino muy bien a los dos, ¿no? Porque tenía la misma duda si se tuvo en cuenta el factor animal, ya que obviamente en una zona que está despoblada desde el punto de vista de la vegetación, una vez que empiece a tomar actividad, tanto la presión de los animales silvestres, la fauna silvestre como los domésticos, va a aparecer. Por eso, si ese factor estaba considerado, si esas áreas o sectores que, de acuerdo a las hectáreas, son importantes, van a ser aislados o no, y si no es así, cuáles son las previsiones que se hicieron con respecto a esa situación potencial que puede presentarse. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Sí, es una buena pregunta. Es verdad, el tema lo estamos viviendo actualmente cuando sacamos las plantas de los viveros y los ponemos en los rusticaderos, que tienen que estar bastante protegidos. Pero bueno, el tema ya lo estuvimos viendo en terreno, ¿no es cierto? Cinzia le puede contar un poquito lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? En realidad no son zonas muy accesibles, ¿no? O sea, los botaderos en sí no es zona muy accesible. Yo creo que el mayor problema tendríamos quizás en el dique Cola, en la superficie del dique Cola. Pero con bermas, un control de bermas, nosotros evitamos el ingreso de los animales grandes al menos, ¿no? Pero zorros, ese otro tipo de animales, puede ser que tengamos que hacer algún trabajo adicional. Cinzia, ¿vos tenés algo para...? Sí, digamos que respecto a la experiencia con los animales, no tuvimos durante las pruebas, tanto en botadero como las pruebitas que hicimos en el dique, no tuvimos muchos problemas. No diría que eso puede ser un problema. Lo que sí que pero puede ser considerado interesante es que en algunas áreas revegetadas hemos visto que la revegetación, la capa de vegetación está sirviendo para recibir otros animales, por ejemplo muchos pájaros que ya han comenzado a nidificar en los sectores revegetados, que me parece
más que todo un tema interesante si lo queremos relacionar al tema de la fauna y a la introducción de ciertas especies, de la llegada de ciertas especies. Pero por lo que concierne los daños que los animales podrían llegar a hacer a las plantas, aparte algunos roedores que han intentado meterse, pero no daños así graves de comprometer el trabajo, digamos. Juan, ¿querrías hacer alguna otra pregunta de la gente? Sí, Rodolfo, está una pregunta, una de las primeras que llegó del ingeniero Juan José Cólica, que plantea que no se mencionan algunas otras especies, como por ejemplo el Pichocerus pasacana u otras especies de cardones, o Prosopis flexuosa y otros algarrobos característicos de la zona, ¿no? Y también hace como una observación sobre las especies Digitaria y Picloris, que son colonizadoras de zonas deforestadas y está pensado usarlas, ¿no? Y complementa la pregunta sobre el material, ¿no? Sobre el que se está llevando a cabo todo el proceso. Dice, ¿por qué no emplearon el suelo original, que era el compromiso en el IA presentado 2 años después del comienzo de operaciones de mina? Son las preguntas, reitero, del ingeniero Juan José Cólica. Gracias, Juan. Bueno, yo agarro la parte final de la pregunta, que es bueno, el tema de los materiales con que cubrimos los botaderos. Cuando nosotros empezamos los trabajos de los botaderos, justamente en esos sectores se recuperó, pero el que conoce el sitio de mina puede ver que no hay suelos desarrollados en el sitio de mina, solamente hay material aluvial que puede llegar a desarrollar algo de contenido orgánico. Y bueno, esa capa orgánica se recuperó durante los inicios de la operación y fue toqueado, ¿sí? Pero pero es muy poquito el material. De todas maneras, la cobertura que hacemos actualmente viene de la parte superior de lo que es el yacimiento de Alumbrera y también del Durazno, que es el epidotoclorita, ¿sí? Es la roca que es más superficial y que tiene ese tipo de alteración. Son andesitas con alteración epidotoclorita, ¿sí? Que como les comentaba Cinzia, es muy buena por su contenido en diferentes tipos de arcilla para la revegetación, ¿sí? Ahora con el tema de las especies, bueno, Cinzia nos puede ayudar. Claro, sí, con el tema de las especies, lo que se hizo, como le decía al principio, los profesionales involucrados en ese momento llevaron a cabo un estudio de la vegetación que se encuentra alrededor. Entonces, las plantas que se utilizaron fueron las plantas que se presentan, o sea, con mayor frecuencia alrededor del sitio. ¿Por qué no se usa el Prosopis? Ojo, quien va a Alumbrera puede ver que en los alrededores de Alumbrera no hay una capa de vegetación arbórea. Ya la altura donde nos encontramos no permite el desarrollo de especies arbóreas naturalmente, ¿sí? Ustedes van a encontrar los Prosopis ya yendo hacia Visvis, o sea, ya bajando de nivel de costa, ¿sí? Entonces, no lo van a encontrar un Prosopis naturalmente, ¿sí? En los alrededores de la mina, no está. ¿Sí? Además, ¿por qué se eligieron ciertas especies? Porque son las que mejor pudimos reproducir. No es tan fácil, ¿no? Las especies nativas no se conocen todavía muy bien, no sabemos mucho de su fisiología o de sus necesidades. Entonces fueron las que nosotros pudimos reproducir. Y también poner en relevancia, como le decía antes, este tipo de restauración, así como cualquier tipo de restauración, se trata de un input para que después la naturaleza siga su curso, ¿sí? La estamos ayudando. En ningún lugar del mundo, y esto no lo digo yo, lo dice la Sociedad para la Restauración Ecológica, que ya les dije es una institución internacional que está compuesta por expertos internacionales que han trabajado en muchísimos proyectos de gran envergadura por lo que concierne la restauración. En ningún lugar del mundo todavía se puede hacer una restauración que implique la reconstrucción tal cual
de un ambiente natural. El hombre todavía no es capaz de hacerlo. Entonces, lo que podemos hacer es sí ayudar a través, digamos, de este input que estamos tratando de crear con los conocimientos que tenemos hasta ahora, hasta el momento. Puede ser que con más estudios, más investigación, podamos lograr introducir nuevas plantas, pero hasta el momento tenemos esto. Quería hacer un agregado a esto porque tiene que ver con una reflexión. Nosotros a principio de año nos invitaron de Egipto a conocer el desierto de Sahara y a conocer un proyecto de 2000 y pico de hectáreas que ha convertido el desierto en un vergel, realmente totalmente increíble, porque lo que era arena terminó siendo verde, absolutamente verde. Tenemos fotos y ya vamos a estar presentando toda esa experiencia en detalle. Pero justamente haciendo hincapié en lo que decía recién la ingeniera Incia, que es la decisión era otra, era una transformación del desierto, no era una restauración ni era poner a como estaba. En el caso de ellos fue una transformación. Tanto es así que cuando nosotros lo contamos, mucha gente lo ha criticado en el sentido de decir por qué estamos transformando un ecosistema que es de esa manera. Habría que ver hasta dónde uno pone el límite de ver qué pasaba más atrás y hasta dónde se puede llegar con esas transformaciones y desde qué punto tiene una ética vegetal esa posibilidad, ¿no? Es simplemente una reflexión. Lo que vimos y lo que nos pareció tan asombroso y que ya lo vamos a tener y lo vamos a poder contar con detalle porque es maravilloso. Quisiera ver si lo tenemos a Javier Coronel por allí cerca, como en el panel, como para hacer alguna pregunta de la gente. Sí, acá estoy, Rodolfo. Bien, Javi, por favor, ¿tenés alguna pregunta que estuviste viendo para poder redactar de la gente? Sí, acá tenemos varias. La verdad que estaban bastante interesantes las preguntas. Bueno, ese es resultado de un rico trabajo que hicieron los expositores. La verdad que el tema es muy, muy interesante, ha despertado bastante dudas. Acá una de Luis Álvarez. ¿Por cuánto tiempo se va a hacer el seguimiento de la revegetación? Buena pregunta. Sí, mira, el periodo en principio, el periodo sería el monitoreo post-cierre, ¿sí? Dentro de lo que es el monitoreo post-cierre tenemos varias actividades de seguimiento, entre ellos está el seguimiento de lo que es el sistema de retrobombeo, y bueno, para el tema de la revegetación tenemos un periodo entre 2 y 4 años, ¿sí? Como ya tenemos ejemplo, las imágenes grandes esas de drones que mostró Cinzia, bueno, esas son revegetaciones que se hicieron en el año 2010, si no me equivoco, 2009, ¿sí? Entonces nosotros vemos que son como un ejemplo de lo que va a pasar con lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y que se va a ver mayor vegetación por colonización. Pero sí, el periodo de seguimiento es hasta 4 años, ¿sí? En ese periodo, por supuesto, se va a ver cómo evoluciona y como decía Cinzia, no se tratan aquellos sectores que veamos que sean necesarios, se van a replantar en algunos sectores, ¿sí? Bien, Javi, ¿tenemos alguna otra pregunta que quieras estar leyendo? Sí, otra es la de Jorge Mario Vejero. Pregunta, ¿con qué agua se regarán todas esas hectáreas y si se va a asegurar en el tiempo que esas plantas no les falten los riegos hasta su adultez? Sí, ya fue contestada esa. ¿sí? Esa fue contestada, Javier. Bien. Aquí hay otra, sí, de Rocío del Cielo y Turquiza. Pregunta, ¿por qué no se hizo primero una restauración geomorfológica con el método Bosch y se utilizó la línea de base para la revegetación? Te respondo con respecto a la primera pregunta de restauración geomorfológica. Nosotros hicimos estudio de este tipo de restauración geomorfológica en el caso de la parte plana de la cobertura, ¿sí? Hay un análisis que se hace con un software especial
para ver qué morfología era la más apropiada para las partes planas de los botaderos, donde va la revegetación y para evitar la erosión. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí nosotros sacamos que tiene que ser una topografía irregular y bueno, también se determina cuál es el tipo de irregularidad que debe tener el terreno, ¿sí? Pero a partir de ahí la restauración geomorfológica yo creo que es bastante complicado aplicarla en un sitio como el de Minera Lumbrera, ¿sí? Porque es una zona una cuenca de montaña y es difícil reflejar la misma geomorfología que vos tenés en los alrededores en una gran obra o infraestructura como son los botaderos. ¿Sí? Esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Nosotros lo aplicamos en la superficie para tratar de que no tengamos problemas con erosión. Bien, quedaron ya las dos partes de la pregunta contestada. ¿Está claro? La otra, disculpa. ¿Cuál fue la otra? Está bien, ¿pudiste leer Javier, a ver, nuevamente puedes leer la pregunta? Sí. ¿Por qué no se hizo una restauración geomorfológica en el método Bosch y se utilizó la línea de base para la revegetación? Entonces, bueno, la línea de base, bueno, dentro de lo que son los estudios de impacto ambiental que teníamos de Lumbrera, ¿no es cierto? Que NIPISO lo hizo en el año 97, pero sí, o sea, por supuesto que se utilizó cuando se hicieron los primeros relevamientos, a partir de ahí fue la base a partir de la cual se empezó la gente del Instituto Miguel Lillo empezó a hacer los relevamientos de la vegetación en el sitio de mina y en los alrededores. Pero sí, fue tenida en cuenta, por supuesto. Gracias. Le pediría por favor a Paula si podemos volver a ponerla en pantalla. Y Paula, si querría que hagas las últimas dos preguntas en función del tiempo que tenemos y el compromiso que queda claro, que es contestar todo lo que se hizo y que va a quedar por escrito, ¿no? Bien, voy a leer una pregunta de Luis María y relacionada también con una de Sergio Rojas, que tiene que ver con los materiales estériles con los que se van a recubrir, si provienen de las inmediaciones de la mina y cómo están compuestos, si hay algún análisis que nos puedan facilitar, y si ya está recubierto la totalidad de las escombreras para empezar a forestar. Muy claro. No. Bien, gracias Paula. Bueno, como dijimos al principio, los materiales con que vamos a hacer la cobertura del botadero son andesitas, roca volcánica del complejo volcánico Farallón Negro, que tienen una alteración de epidotoclorita. Entonces, este tipo de alteración es la que le brinda ciertos nutrientes en las arcillas que contiene a la vegetación. Y bueno, este es el material que se va a utilizar en las coberturas. Y como les decía, los pórfidos de cobre tienen un tipo de alteración concéntrica y la más externa es la de epidotoclorita y es la roca esta que nosotros estamos utilizando para la cobertura de los botaderos. Para aclarar un poquito más, cada uno de los tipos de roca que se presentan en el yacimiento tienen un análisis de ARD que se llama, donde se determina cuál es la potencialidad de generar ácido de las rocas. ¿Sí? Entonces, cada uno de los tipos de roca y tipos de alteración que hay en el proyecto minero fueron testeadas con este tipo de análisis y bueno, y a partir de allí surgió que tanto el Barrencourt como la epidotoclorita eran rocas que no tienen una potencialidad de generar ácido y bueno, por esa razón fue que se utiliza para la cobertura de los botaderos. Ya en el caso del dique de Colas, la material para la cobertura va a ser material aluvial proveniente de la cercanía, ¿no es cierto?, del abanico de Tampa a Tampa. Antes de que terminemos con la última pregunta, quisiera si podía pasar la directora de Gestión Ambiental Minera, si puede pasar al panel, por favor, que tenía alguna pregunta para hacer. Antonella Velasco.
La tenemos, Antonella Velasco. No, no podemos incorporarla. Tenemos un problema técnico, Anto, no podemos incorporarte. Así que pasamos a la última pregunta, Paula, por favor. Bien, acá pregunta Magdalena Bambiche si para todas estas nuevas etapas que quedan, si se va a tener en cuenta los profesionales ambientales de los departamentos vecinos. Sí, por supuesto. Bueno, te quedó bien claro cuando Jorge contó un poquito lo que es bueno, Yucabil, ¿no? La empresa que está actualmente, y bueno, también lo que yo les comentaba, que para el proceso de revegetación masiva, que es cubrir las mayores hectáreas, sí, tenemos ya un listado de profesionales y técnicos de los alrededores del sitio mina, bueno, que van a ser utilizados, por supuesto, en lo que es la revegetación, ¿sí? Estuvimos viendo con gente de Andagalá y Santa María, sobre todo gente técnico del INTA, ¿sí? Hay muchas personas que están formadas, tienen tecnicaturas en ese, y bueno, tenemos un listado de la gente con la que podemos contar para la época de la revegetación masiva, ¿sí? La revegetación masiva comienza en el 2022 y probablemente se extienda hasta fines del 2025, ¿sí? Así que es mucho el tiempo que tenemos y como le decía, vamos a necesitar mucha gente. Bueno, pero muchas gracias. Gracias a todo el movimiento de transparencia comunitaria que viene siguiendo, que viene preguntando, que nos llaman a veces por el WhatsApp. Les puedo decir que me mandan ustedes cosas al WhatsApp, pero yo estoy en cámara, entonces es imposible darles respuesta. Cuando tienen preguntas, concretamente háganla aquí, donde tenían que hacer las preguntas, porque desde ahí todas van a ser respuestas. Todas las respuestas que vayan. No significa que las respuestas tengan que ver con la satisfacción de una respuesta. Significa concretamente que vas a tener una respuesta, que puede ser a favor, que puede estar en contra de lo que vos pensás que es la pregunta, o lo que vos querías que te contesten concretamente. Acordate lo que Facundo Manes nos estuvo diciendo, que por más a veces que uno le pueda tener las mayores razones técnicas o científicas, tu creencia te va a tirar a tratar de justificarlo de otra manera. Entonces hay que romper, no solamente con los prejuicios, romper con el prejuicio interno, romper con la barrera emocional que nos decodifica diferente y que nos hace a veces no poder entender a otro. Quiero hacer un agradecimiento muy especial también cuando hoy hablamos del Día de la Bicicleta a Nico Caroli. Nico Caroli, que fue el líder también de ese movimiento que siempre sigue con nosotros, que es la Vuelta al Mundo en Bicicleta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que venimos acompañando también desde Cifala, Argentina, alrededor del mundo, y que la Fundación Ecoconciencia fue el impulsor de ese proyecto por los ODS. Y a vos que sos un muchacho joven que estás queriendo comenzar a hacer cosas, si te interesa hacer cosas como la que hizo Nico, escribinos fundacion@ecoconciencia.org. No voy a decir la palabra para que no me llame Mirta de nuevo, este equipazo que hoy vino acá en esta mesa grande, gracias profundamente, gracias Jorge Montaldi, gracias a todos los profesionales que estuvieron hoy presentes y gracias a cada uno de los que hizo preguntas, y vamos a contestar todas esas preguntas. En nuestro caso solamente va a ser ordenar los envíos, porque las respuestas las va a hacer Minera Alumbrera. Ahora sí, para hacer un cierre, siempre recordar que cuando hablamos estamos cambiando cosas, que cuando hablamos estamos transformando. El verbo transforma, la palabra transforma, y puede transformar para bien y también puede transformar para mal. ¿Qué nos dicen en Naciones Unidas sobre la palabra? Y esto lo repetimos siempre. ¿Por qué? Porque hay que recordarlo, porque es muy importante.
we all have to remember that hate crimes is preceded by hate speech. We all have to remember that the genocide of the Tutsis in Rwanda started with hate speech. The Holocaust did not start with the gas chambers. It started long before with hate speech. What we have been seeing in Myanmar against the Rohingya population started also with hate speech. And today, what we are witnessing around this world, with the rise of extremists, be it in Europe, be it in Asia, everywhere, when we see the growing number of neo-Nazi group, neo-fascist group, when we see the way migrants and refugees are being vilified, we need therefore to make every effort to address this hate speech. We have to bear in mind that words kill. Words kill as bullets. And that is why we need to make every effort to invest on education, to invest on the youth, so that the next generation will understand the importance of living peacefully together. We need to make every effort so that the attacks like the one we have witnessed in Sri Lanka when churches were attacked, the one we witnessed in New Zealand, what we saw in Pittsburgh, all this has to stop. And to stop it, we need to invest more on mobilizing the youth. We need to use the verb to become a tool for peace, a tool for love, a tool for increasing social cohesion, harmony in our world, instead of being a tool for committing genocide, crimes against humanity. Y no solo las palabras matan tanto como las balas, sino que son las palabras también las que transforman, son las palabras las que aman, son las palabras las que hacen la poesía, son las palabras las que hacen la belleza y son las palabras aquellas que te van a obligar a transformar. Y acordate, quien hoy puede ser tu enemigo, mañana puede ser tu amigo, pero va a depender de vos, porque primero que nada tenés que poder entenderte que sos vos también aquel que también es irracional, por más que creas que sos 100% racional. Gracias, muchas gracias por acompañarnos y bueno, seguimos pronto, seguramente con más preguntas en todo esto que hemos dado en llamar Mano a Mano con Minera Lumbrera.